La mañana de aquel día comenzó como todas las demás en la casa de los Wrong, con un silencio pesado que parecía tener peso y color. Para Yu Semio, era el color del mármol frío bajo sus pies descalzos y el olor a productos de limpieza caros que nunca lograban disfrazar la ausencia de calor humano. Estaba en la pequeña habitación del fondo, la misma que su madre ocupaba desde hacía casi 20 años, y pasaba un paño suave por su violín con un cuidado casi religioso. El instrumento era lo único que parecía verdaderamente suyo en aquel lugar. Dentro de ella, una pequeña y secreta agitación, una semilla de esperanza mezclada con un pánico constante, la hacía llevar la mano al vientre de vez en cuando. Era un gesto involuntario, un recordatorio del vínculo que la ataba a Rongjin, pero que también podría ser su ruina completa si se descubría. Con cada crujido de puerta en los pasillos lejanos, su corazón se contraía, esperando la figura imponente de la matriarca de la familia, una mujer cuya desaprobación era una fuerza de la naturaleza. El sonido que tanto temía no tardó en llegar. Eran los pasos firmes y calculados de Madame Wrong en el pasillo principal. Un ritmo que parecía marcar el compás de la ansiedad de todos en la casa. Simio sintió que el aire se volvía más denso, más frío. Guardó el violín rápidamente, como si escondiera la prueba de un crimen, e intentó componer una expresión neutra, la máscara de sumisión que había aprendido a usar para sobrevivir, cuando la puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. La matriarca estaba allí, impecablemente vestida, con la mirada recorriendo el minúsculo cuarto con un desprecio que hería más que cualquier palabra. No dijo nada sobre Rongjin, ni sobre el compromiso de fachada que Simio se veía obligada a tragar en silencio. En lugar de eso, señaló una pequeña mancha de agua en el suelo de madera. «Tu madre se está volviendo descuidada», dijo, con voz baja y cortante, una forma cruel de recordarle que, allí, ella y su madre eran solo parte del mobiliario que necesitaba mantenerse en orden. La humillación era un cuchillo fino y helado, y Simeo lo sintió recorrer su espalda mientras la matriarca se daba la vuelta y se alejaba, dejando la puerta abierta como una invitación para que el aire del pasillo, cargado de su presencia, continuara invadiendo el pequeño espacio. La acusación velada sobre la mancha de agua no era sobre limpieza, y ambas lo sabían. Era sobre poder. Era un recordatorio de que Simeo era una intrusa, una pieza fuera de lugar, y que su existencia allí dependía de la tolerancia de aquella mujer. Se agachó, cogió un paño seco y limpió la mancha con las manos temblorosas, no por miedo al castigo, sino por la rabia impotente que ardía en su pecho. Cada movimiento era una batalla para no dejar caer las lágrimas, pues llorar sería darle a Madame Wrong exactamente lo que quería, la prueba de que había logrado romperla un poco más. Permaneció arrodillada un momento, con la cabeza gacha, escuchando los pasos de la matriarca alejarse hasta desaparecer en la alfombra de algún salón lejano. Solo entonces se permitió respirar hondo. El olor a madera y cera llenó sus pulmones, pero todo lo que sentía era el sabor amargo de la sumisión. Por dentro, un nuevo sentimiento comenzaba a brotar. Algo que no era solo miedo o tristeza, era una especie de dureza, un caparazón que se formaba alrededor de aquel secreto que guardaba en su vientre. El hijo que esperaba no podía nacer en ese ambiente. No podía tener su alma aplastada antes siquiera de respirar. Esta percepción fue tan clara y dolorosa como un corte, un pensamiento que la asustó, pero que también le dio una extraña y peligrosa sensación de claridad. Se levantó despacio, las articulaciones doliéndole un poco por el frío del suelo. Fue hasta la pequeña ventana de la habitación, que daba a una zona de servicio amurallada, sin ninguna belleza, solo hormigón y algunas macetas descuidadas. Aquel era su lugar, la vista que se le permitía. Rongjin le había prometido el mundo, noches de conciertos en Viena y mañanas en cafés parisinos, pero su realidad era aquel muro de hormigón. Él la amaba. Simeo no lo dudaba, pero su amor era algo etéreo, una promesa susurrada en la oscuridad. El poder de su madre, sin embargo, era real, sólido y presente en cada segundo de cada día. Y en aquel momento, mirando el gris del muro, sintió el peso de su ausencia con más fuerza que nunca. Fue el sonido de una puerta diferente, la de la entrada trasera, lo que la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un salto, una mezcla de alivio y ansiedad. Era Rongjin. Reconocería el sonido de sus pasos en cualquier lugar, más apresurados y menos autoritarios que los de su madre. Entró en el pequeño pasillo que llevaba a las habitaciones de servicio, un lugar que no debería frecuentar, y su rostro pareció iluminar el ambiente sombrío. Él era como el sol invadiendo aquella monotonía grisácea, pero Simio vio inmediatamente la tensión.
En sus hombros, la manera en que miraba por encima del hombro, como si temiera ser visto. La amaba, pero tenía miedo. Un miedo que lo disminuía, que lo hacía menos que el hombre que ella necesitaba que fuera. Simio susurró, atrayéndola hacia un abrazo rápido y desesperado. El olor de él, una mezcla de perfume caro y del aire de la calle, la envolvió. Y por un instante ella se permitió hundirse en aquello, sentir la seguridad de sus brazos. Pero el momento duró poco. Se apartó, sus ojos buscando los de ella con una urgencia que la lastimaba. Mi madre habló contigo. La vi salir de aquí. Había preocupación en su voz, pero también una nota de resignación, como si ya supiera la respuesta y se sintiera cansado de la batalla antes incluso de que comenzara. Siempre iba un paso por detrás, siempre reaccionando al último ataque de su madre, nunca protegiéndola del próximo. Ella solo negó con la cabeza, un gesto pequeño para no preocuparlo aún más, para no poner sobre él una carga que sentía que no podría soportar. No fue nada, solo cosas de la casa. Mintió. Y se odió a sí misma por ello. Odió la necesidad de protegerlo de la fealdad de su propia familia, de fingir que las heridas que su madre infligía no dolían. En sus ojos vio el alivio, y aquello fue peor que cualquier palabra dura. Él quería creer su mentira. Necesitaba creerla, porque la alternativa lo forzaría a una confrontación para la que no tenía el coraje. Y allí, en aquel pequeño pasillo, Simio sintió que se formaba una grieta en su corazón. «Necesito verte esta noche», dijo en voz baja, su mano encontrando la de ella, sus dedos entrelazándose con una familiaridad que solía consolarla, pero que ahora parecía frágil. En el jardín, cerca del viejo roble, después de que todos duerman. Te echo de menos». La expresión echar de menos sonó hueca. ¿Cómo podía echarla de menos si ella estaba allí, a pocos metros, viviendo bajo el mismo techo, respirando el mismo aire tóxico? Lo que echaba de menos no era a ella, sino a la versión de ella que existía fuera de aquella casa, la talentosa violinista que conoció en un recital, no la hija de la empleada que se escondía por los rincones. Simiao asintió con la cabeza, con el pecho oprimido. El encuentro nocturno era su ritual, el único espacio donde podían fingir que el mundo era diferente. Pero incluso ese refugio estaba empezando a parecer una mentira. Quería gritar, quería sacudirlo y preguntarle cuándo iba a luchar finalmente por ellos, cuando su amor sería más importante que su herencia o la aprobación de su madre. Quería contarle sobre la semilla de vida que crecía dentro de ella, la prueba definitiva de su amor. Pero las palabras murieron en su garganta. ¿Cómo podría darle una noticia tan monumental cuando apenas podía lidiar con la mirada de desaprobación de su madre? Él se inclinó para besarla, pero el sonido de un teléfono sonando en algún lugar de la casa lo hizo retroceder instantáneamente, como un animal asustado. «Tengo que irme. Ten cuidado», susurró y desapareció por el pasillo con la misma prisa con que llegó. Su ausencia dejó un vacío aún más frío que antes. Se quedó parada allí, la mano todavía hormigueando donde la suya había estado, y la sensación de abandono fue tan física que tuvo que apoyarse en la pared. Él no estaba luchando por ella, solo estaba gestionando una crisis, tratando de mantener a salvo su aventura secreta, sin perturbar el orden de su universo privilegiado. El resto de la mañana se arrastró en una neblina de tareas silenciosas. Simio ayudó a su madre a pulir la platería para una cena importante que tendría lugar esa noche. Cada tenedor, cada cuchillo, reflejaba su rostro cansado y preocupado. Su madre, una mujer que había aprendido a moverse por la casa como una sombra, notaba la agitación de su hija, pero no hacía preguntas. Hacer preguntas era peligroso en aquel lugar. Se comunicaban en silencios, en miradas de advertencia y en gestos de cuidado mutuo. Su madre sabía lo de Rongjin, aunque nunca habían hablado de ello abiertamente. Y en su silencio, Simio veía no la aprobación, sino un miedo profundo y resignado. Por la tarde, la verdadera prueba del día comenzó. Madame Rong la convocó a la sala de música, una estancia que Simiao amaba y odiaba a partes iguales. Era donde estaba el gran piano de cola, pero también era el lugar donde a la matriarca le gustaba exhibir su poder. «El florista cometió un error», dijo Madame Rong, señalando 2 enormes y pesadísimos jarrones de cerámica con arreglos florales que habían sido entregados para la cena. «Están en el lugar equivocado. Quiero que los muevas a la entrada del salón de fiestas». El salón estaba al otro lado de la casa. Era un trabajo para 2 hombres fuertes, no para una chica delgada. La petición era tan absurda, tan claramente calculada para humillarla y sobrecargarla, que Simio sintió que le faltaba el aire. Miró los jarrones, luego el rostro impasible de Madame Rong. Buscó una señal de vacilación, un atisbo de humanidad,
pero no encontró nada. Era una prueba, una demostración de fuerza. Negarse sería un acto de insubordinación directa, algo que tendría consecuencias inmediatas para ella y su madre. Aceptar era peligroso. Pensó en la pequeña vida dentro de ella, un secreto que la hacía vulnerable de una forma que nadie allí podría imaginar. El pánico comenzó a subir por su garganta, frío y metálico. «Ahora sí es posible», añadió la matriarca, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa sonrisa fue lo que selló el destino de Simeo. Era el puro placer de la crueldad. En ese momento, Simeo entendió que no había negociación posible, no había apelación a la razón. Acorralada, miró a su alrededor, buscando ayuda, pero la sala estaba vacía. Rongjin estaba en algún lugar de la ciudad, probablemente en una reunión de negocios para la empresa familiar, completamente ajeno al pequeño drama sádico que su madre estaba escenificando. Estaba sola, completamente sola. Como siempre, con el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas, Simiao caminó hacia el primer jarrón, envolvió sus brazos alrededor de la fría cerámica e intentó levantarlo. El peso era increíble. Sus músculos protestaron, un dolor agudo subiendo por su espalda. Logró levantarlo solo unos centímetros del suelo, el esfuerzo haciendo que su rostro se enrojeciera y su respiración se volviera jadeante. Madame Brong observaba todo desde un sillón, sin mover un músculo, con la expresión de quien asiste a un espectáculo curioso. La escena era surrealista, una reina cruel forzando a una sierva a una tarea imposible, y Simeo se sintió como un personaje en una pesadilla. Logró dar unos pasos vacilantes, el jarrón temblando en sus brazos. Cada paso era una agonía. Una punzada aguda y extraña en su bajo vientre la hizo detenerse. Fue una señal de advertencia, una alarma silenciosa que solo ella podía oír. El miedo por su bebé eclipsó el miedo a Madame Brong. No podía continuar. Con un gemido contenido, bajó cuidadosamente el jarrón de vuelta al suelo, la respiración saliendo en un silbido tembloroso. No miró a la matriarca, solo se quedó allí, inclinada sobre el jarrón, tratando de controlar la náusea y el nuevo dolor que comenzaba a extenderse. ¿Estás cansada? La voz de Madame Brong cortó el silencio, falsamente suave. Quizás no eres tan fuerte como crees. La provocación era intencional, diseñada para hurgar en su herida, para hacerla intentarlo de nuevo. Simeo permaneció en silencio, la mano discretamente presionando su abdomen. El dolor estaba aumentando, transformándose de una punzada a un calambre persistente y aterrador. Sabía, con una certeza terrible y primitiva, que algo iba muy mal. El mundo pareció ralentizarse. Los sonidos de la casa se volvieron distantes y ahogados. Ignorando por completo la presencia de la matriarca, Simeo se enderezó y salió de la sala de música, con movimientos rígidos y controlados. ¡No! ¡No! Corrió a un correr sería mostrar pánico, y se negaba a darle ese gusto a Madame Brong. Cada paso hacia su habitación era una plegaria silenciosa. El calambre se intensificó, apretando sus entrañas con una fuerza brutal. Un sudor frío brotó en su frente. Necesitaba llegar a su habitación, necesitaba un lugar seguro, necesitaba entender qué estaba pasando con su cuerpo. La indiferencia de Rongjin y la crueldad de su madre desaparecieron. Ahora solo existían el dolor y el miedo. Al llegar al pasillo trasero, sintió una humedad cálida entre las piernas. El terror la paralizó por un segundo. «Ah, no, por favor, no». Se apresuró en los últimos metros, prácticamente cayendo dentro de su habitación y cerrando la puerta con llave detrás de sí. Se apoyó en la madera, con todo el cuerpo temblando. El dolor era ahora una ola que la doblaba por la mitad. Con las manos temblorosas, fue hasta el pequeño y único espejo de la habitación, el corazón, martilleando en sus oídos, lo que vio reflejado en su rostro. Fue la imagen del puro pavor, la comprensión de que estaba perdiendo lo único que la conectaba a un futuro que se había atrevido a soñar. Fue al baño anexo, un espacio minúsculo y frío. La confirmación de su mayor angustia estaba allí, innegable y cruel. La sangre de la visión la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un sollozo seco se escapó de su garganta. Un sonido de animal herido era el fin. La pequeña semilla de esperanza que llevaba estaba siendo arrancada de ella de forma violenta, y sabía exactamente quién era la culpable. No fue el peso del jarrón, sino el peso de la crueldad, de la humillación constante, del estrés que corroía su alma día tras día. Madame Brong lo había conseguido, de una forma que ni ella misma podría haber planeado. Sentada en el frío suelo del baño, con las olas de dolor físico y emocional golpeándola sin piedad,
Algo dentro de Yu Simeo se rompió. No fue una ruptura ruidosa, sino un chasquido silencioso y definitivo. Las lágrimas que contuvo todo el día comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza o autocompasión. Eran lágrimas de rabia, de una furia tan profunda y vasta que la asustó. El amor por Rongjin, la esperanza de una vida juntos, todo eso se desintegró y se convirtió en polvo, arrastrado por la corriente de su pérdida. En aquel suelo frío, la chica que soportaba todo en silencio comenzó a morir. Y en su lugar, otra cosa comenzaba a nacer. Algo duro, frío e inquebrantable. El tiempo perdió el sentido en aquel suelo de baño. Cada ola de dolor físico era un eco del dolor emocional, un recuerdo brutal de lo que le habían quitado. Se encogió, abrazando sus rodillas, el cuerpo temblando incontrolablemente, no solo de frío, sino del profundo shock. Afuera, la vida en la mansión continuaba su curso indiferente. Podía oír los sonidos ahogados de la vajilla siendo preparada para la cena, el zumbido distante de voces y risas, mientras los invitados comenzaban a llegar. Aquel contraste era la mayor crueldad de todas. El mundo seguía girando, festivo y ruidoso, mientras el suyo se había desintegrado en un silencio absoluto y ensangrentado. Ya no había esperanza. Esa fue la percepción más clara que emergió de la niebla de su dolor. Aquel bebé no era solo un hijo, era un símbolo, era la personificación de que su amor con Rongjin podía crear algo real, algo que trascendiera las barreras sociales y la crueldad de su madre. Ahora, ese símbolo estaba muerto, y con él, la ilusión de que su amor era lo suficientemente fuerte para protegerlos. El amor no la protegió. En el amor no la salvó. De hecho, el amor la había colocado exactamente en esa posición. Hola, herida y sangrando en el suelo frío de un baño de servicio, pensó en Rongjin por un breve y patético instante. Una parte antigua de ella, la chica que lo amaba incondicionalmente, deseó que él derribara la puerta, la encontrara y la salvara. Pero la imagen de él, retrocediendo al sonido de un teléfono, volvió a su mente. La imagen de su alivio, cuando ella mintió sobre su madre. Él no vendría. Probablemente estaba en el salón principal en ese preciso momento, ajustándose la corbata, sonriendo a los socios de negocios de su padre, desempeñando su papel de heredero perfecto, completamente ajeno a la tragedia que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Esta certeza no le trajo más dolor. Sorprendentemente, no sintió nada. El lugar donde antes había amor y anhelo por él ahora era un agujero negro, un vacío. Él no era su salvador. Era parte de la enfermedad, su debilidad, su incapacidad para confrontar a su propia madre. Era tan cómplice de aquel momento como la crueldad activa de la matriarca. Madame Rong pudo haber empuñado el arma, pero Rongjin la había dejado desprotegida. Un blanco fácil, y esa complicidad era, en cierto modo, una traición aún más profunda. Con una lentitud que pareció llevar una eternidad, Simeo comenzó a moverse. El dolor todavía estaba allí, una presencia constante y punzante. Pero la furia que sentía era más fuerte. Se levantó, apoyándose en la pared fría, y cada movimiento era un acto de pura terquedad. Encendió la pequeña ducha y se metió bajo el agua, sin preocuparse por ajustar la temperatura. El agua fría conmocionó su sistema, pero ayudó a despejar la niebla de su mente. No era un acto de limpieza, sino de renacimiento. Estaba lavando no solo la sangre, sino a la chica que una vez fue. El agua corría por su cuerpo, llevándose las últimas lágrimas. Cuando finalmente cerró el grifo, el silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de desesperación, sino de resolución. Se envolvió en una toalla y se detuvo frente al espejo empañado. Limpió el vapor con la mano y se enfrentó a su propio reflejo. La chica de ojos asustados y esperanzados había desaparecido. En su lugar, una mujer la miraba de vuelta, el rostro pálido, los labios apretados en una línea dura, y los ojos estaban vacíos de miedo, pero llenos de una luz fría y determinada. ¿No se reconoció? Y eso fue bueno. Se vistió mecánicamente, eligiendo la ropa más sencilla y oscura que tenía. Cada prenda que se ponía era como vestir una armadura. Ya no había temblores. Sus manos estaban firmes. Su mente, antes un torbellino de pánico y dolor, ahora estaba extrañamente enfocada. Un único pensamiento dominaba a todos los demás, claro y afilado como un trozo de vidrio unirse. No mañana, no la próxima semana, Ayo y Yan. Ahora salir de esa casa era tan esencial como respirar. Quedarse una noche más bajo ese techo
sería el equivalente a dejar que su alma muriera por completo. Sus ojos se posaron en el estuche del violín, apoyado contra la pared. Aquel objeto, que antes representaba sus sueños y su pasión, ahora parecía otra cosa en una herramienta. Un pasaje en su talento. Ya no era un arte para compartir con Rongjin en noches secretas. Era su arma, su capital, su única oportunidad de construir una vida lejos de ese lugar. Abrió el estuche y tocó las cuerdas con la punta de los dedos. No había emoción en el gesto, solo una evaluación fría y práctica. Aquel violín la llevaría lejos. Comenzó a moverse por la habitación con un propósito silencioso. Sacó una pequeña maleta de debajo de la cama, una maleta que su madre usaba para viajes raros a su ciudad natal. Abrió el armario y comenzó a coger solo lo esencial. No los vestidos bonitos que Rongjin le había dado, que ahora parecían disfraces de una obra en la que ya no actuaría. Cogió la ropa práctica, los documentos que guardaba en una pequeña caja de metal y el poco dinero que había ahorrado a lo largo de los años, una cantidad irrisoria, pero que tendría que bastar. Su madre, en el pensamiento, la golpeó con una punzada de dolor, la única que aún lograba atravesar su nueva armadura. Dejar a su madre atrás era la parte más difícil, dejarla sola para enfrentar la ira de Madame Wrong cuando descubriera la huida. Pero Simeo sabía, con una claridad brutal, que quedarse no la salvaría. Quedarse significaba que ambas estarían atrapadas para siempre. Para salvarse a sí misma, necesitaba cometer ese acto de egoísmo. Quizás algún día su madre lo entendería. Quizás algún día podría volver y buscarla. Era una esperanza tenue, pero la única que se permitió tener. No escribió una nota. Una nota sería una explicación, una disculpa, una debilidad. No le debía nada a nadie en esa casa. Sus acciones serían su mensaje. Cogió la maleta, ahora pesada con lo esencial de su antigua vida, y el estuche del violín. Se detuvo en la puerta por un segundo, la mano en el pomo. Miró la minúscula habitación por última vez, no con nostalgia, sino con el desdén de una prisionera mirando su celda antes de escapar. No había nada allí para ella, nunca lo hubo. Abrió la puerta con un cuidado infinito, el corazón latiendo a un ritmo lento y constante en su pecho. El pasillo de servicio estaba oscuro y silencioso. Las voces de la fiesta en el salón principal parecían venir de otro mundo. Se movió como una sombra, un fantasma deslizándose por su propio pasado. Cada paso era deliberado, alejándola del epicentro de su dolor. No miró hacia atrás. Al mirar hacia atrás era peligroso. El pasado era un ancla y necesitaba nadar hacia la superficie antes de que la ahogara. Al llegar al final del pasillo, vislumbró, a través de una puerta entreabierta, un fragmento del salón de fiestas. Las luces de los candelabros brillaban, reflejándose en copas de cristal y joyas caras. La gente reía, un sonido agudo y falso para sus oídos. Y entonces lo vio. Rongjin estaba de pie junto a su madre, con una sonrisa forzada en el rostro mientras saludaba a un invitado. Estaba impecable en su smoking, el heredero perfecto, y a su lado estaba la mujer con la que tenía el compromiso de fachada, riendo de algo que él dijo. Simeo se detuvo, escondida en la sombra, y observó la escena. No sintió la punzada de celos que esperaría. No sintió el dolor de la traición. Lo que sintió fue una profunda y abrumadora sensación de distanciamiento, como si estuviera mirando a personajes en una pantalla. Él pertenecía a ese mundo de apariencias, de sonrisas falsas y obligaciones vacías. Sang no era real. Su amor no era real. Lo único real había sido el dolor, la pérdida, y esa visión fue la confirmación final de que su decisión era la única posible. Se dio la vuelta y continuó su camino hacia la salida trasera, la misma que Rongjin había usado más temprano ese día. La ironía no le pasó desapercibida. Él la usaba para entrar furtivamente en su mundo, y ella la usaría para escapar del suyo para siempre. El aire de la noche estaba frío cuando abrió la puerta, y el olor a tierra húmeda y hojas de otoño llenó sus pulmones. Era el olor de la libertad, y era más dulce que cualquier perfume que Rongjin hubiera usado jamás. No sabía exactamente a dónde iría. Tenía un vago plan de coger un autobús nocturno a la ciudad portuaria más cercana, encontrar un lugar barato para quedarse y usar su talento con el violín para ganar algo de dinero, quizás tocando en la calle, si era necesario. Había un músico que había conocido en una competencia juvenil años atrás, que le había dicho que había oportunidades en Europa para músicos clásicos. Era un hilo de esperanza frágil, casi insano, pero era suficiente. Cualquier cosa era mejor que quedarse. Mientras caminaba por la avenida oscura que llevaba fuera de las puertas de la propiedad,
No se sentía como una víctima huyendo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. El dolor todavía estaba allí, un nudo frío en su vientre, un recordatorio permanente de lo que había perdido. Pero ahora, el dolor era combustible. Cada paso que daba en la oscuridad era alimentado por la rabia, por la determinación y por una nueva y feroz voluntad de sobrevivir, no solo para existir, sino para prevalecer. La puerta de servicio estaba sin cerrar. La empujó y pasó al otro lado, a la calle pública. Cuando la puerta se cerró detrás de ella con un suave clic metálico, el sonido reverberó en su alma. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre en su pasado. Estaba afuera Ann Libran herida, rota, pero libre. El dolor de su cuerpo era inmenso, pero la claridad en su mente era aún mayor. La chica que amaba a Rongjing murió en esa casa. La mujer que salió por la puerta todavía no sabía quién era, pero sabía una cosa: nunca más sería débil. Allí dentro, en el calor de la fiesta, nadie notó su ausencia. Su madre solo lo descubriría a la mañana siguiente. Rongjing solo la echaría de menos cuando fuera a buscarla al jardín, cerca del viejo roble, para el encuentro secreto, que nunca sucedería. La esperaría, quizás con impaciencia, luego con preocupación, sin imaginar nunca que, mientras él esperaba, ella ya estaba a kilómetros de distancia, moviéndose hacia un futuro del que él no formaba parte. Esa noche, Yu Simiao no miró hacia atrás. Con la maleta en una mano y el violín en la otra, caminó hacia las luces lejanas de la ciudad. La transformación estaba completa. No fue una decisión tomada tras días de reflexión, sino un cambio forjado en el fuego de un único día insoportable. El dolor la vació, pero la rabia la llenó. Y esa noche, bajo un cielo sin estrellas, no estaba huyendo de su vida antigua. Estaba caminando hacia una nueva, una que ella misma construiría, ladrillo a ladrillo, sobre las cenizas de su corazón roto. La calle estaba oscura, iluminada solo por farolas lejanas que creaban largos y solitarios charcos de claridad para Simiao. Cada paso en la acera irregular era un acto de desafío. El peso de la maleta era real, pero el peso que había dejado atrás en la mansión era infinitamente mayor. No miraba a los lados, con miedo de que un coche conocido pudiera aparecer, pero la ciudad parecía conspirar a su favor, envolviéndola en su anonimato nocturno. Por primera vez, era solo otra persona caminando en la noche, sin nombre, sin historia, y esa invisibilidad era un tipo de poder que nunca había experimentado antes. La estación de autobuses era un universo aparte, un lugar de llegadas y partidas, de abrazos y despedidas. Para Simiao era un santuario. Nadie allí la conocía, a nadie le importaba su ropa sencilla o el estuche de violín que sostenía con tanta fuerza. Era solo otro rostro en la multitud, y el alivio que sintió fue tan intenso que casi la hizo flaquear. Compró un billete para la ciudad portuaria más lejana que su dinero permitía, un nombre que apenas conocía, pero que sonaba como una promesa. Él. Acto de entregar el dinero y recibir el billete a cambio, fue la primera transacción de su nueva vida. Dentro del autobús, se encogió en el asiento cerca de la ventana, el cristal frío contra su frente. El dolor en su cuerpo era una brasa constante, un recordatorio físico de la herida en su alma. Mientras el vehículo se alejaba de la ciudad, las luces de la mansión de los Rong, visibles desde una colina lejana, parpadearon una última vez antes de desaparecer en la oscuridad. No sintió nada al verlas desaparecer. Era como cerrar un libro que nunca más leería. El viaje en la carretera oscura era un espejo de su propio futuro incierto, aterrador, pero en movimiento. Finalmente se dirigía a alguna parte. Los años que siguieron no fueron una historia de éxito inmediato. Fueron un borrón de dificultades, una lucha diaria por la supervivencia en un país extranjero cuya lengua apenas hablaba. La chica que había escapado de la mansión tuvo que aprender a ser dura de una forma que nunca imaginó. Ann tocó su violín en estaciones de metro heladas, los dedos rígidos de frío, la melodía perdiéndose en el ruido de los trenes. Cada moneda que caía en el estuche de su violín era una pequeña victoria, una afirmación de que podía, de hecho, sobrevivir por su cuenta. Vivió en habitaciones minúsculas y comió comidas baratas, la soledad siendo su compañera más constante. Hubo momentos de desesperación, noches en las que el dolor de su pérdida volvía con toda su fuerza, en las que la idea de rendirse era una tentación seductora. Pero entonces, la imagen del rostro satisfecho de Madame Rong o de la sonrisa débil de Rongjing surgía en su mente, y la rabia se reavivaba, transformándose en combustible.
La debilidad no era una opción. Se había prometido a sí misma que nunca más sería impotente, y esa promesa la mantenía en pie. El punto de inflexión no llegó como un golpe de suerte, sino como resultado de su tenacidad implacable. El anciano dueño de un pequeño restaurante la oyó tocar en la calle y, conmovido, le ofreció un trabajo para tocar para sus clientes algunas noches a la semana. Fue el primer peldaño. Con la estabilidad de un ingreso mínimo, comenzó a dar clases de música a niños del barrio. Descubrió en sí misma una pasión no solo por la música, sino por la enseñanza, por la construcción de algo. Su pequeña lista de alumnos creció, y con ella, su reputación. Simio se dio cuenta de que el talento, por sí solo, no garantizaba la seguridad. La independencia exigía más. Comenzó a estudiar negocios por la noche, en cursos comunitarios, con la misma disciplina que dedicaba al violín. Aprendió sobre contratos, marketing y gestión financiera. La músico dio paso, poco a poco, a una emprendedora. Abrió su propia pequeña escuela de música, que, con el tiempo, floreció y se convirtió en una institución respetada, conocida por su calidad y por su enfoque innovador. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba construyendo un imperio, en sus propios términos. Años después, la mujer que desembarcó en el aeropuerto internacional de la ciudad de la que había huido no tenía ningún parecido con la chica que partió en un autobús nocturno. Yu Simio ahora se movía con una confianza silenciosa que hacía que la gente se girara para mirar. Su ropa era elegante pero discreta, su pelo estaba perfectamente cortado y en sus ojos había la claridad de quien conoce su propio valor. No volvió por venganza, ni por Rongjin. Volvió para expandir sus negocios, para abrir una sucursal de su escuela de música en su país de origen. El regreso fue una decisión puramente profesional, o al menos eso es lo que se decía a sí misma. Pero, en el fondo, sabía que también era el cierre de un círculo. Pisar ese suelo de nuevo era una forma de demostrarle a la chica asustada que una vez fue que lo habían logrado, que el dolor no la destruyó, sino que la forjó. Mientras caminaba por el vestíbulo del aeropuerto, un asistente a su lado llevando su equipaje, se sentía como una general regresando a un antiguo campo de batalla, no para luchar, sino para observar las ruinas del enemigo. La noticia de su regreso no llegó a la familia Rong como un chisme, sino como un hecho de negocios. El nombre de su empresa, Phoenix Music International, apareció en los periódicos financieros como la nueva gran inversora en el sector de la educación artística del país. Para Madame Rong, leer ese nombre fue, al principio, una coincidencia irritante. Pero cuando una foto de Simeo, la fundadora, acompañó uno de los artículos, el shock fue visceral. La hija de la empleada, la chica que había aplastado y descartado, estaba de vuelta, no como una suplicante, sino como una potencia. Para Rongjin, la noticia fue diferente. Años atrás, tras la desaparición de Simeo y el descubrimiento tardío y fragmentado de la tragedia, finalmente se había roto. El dolor y la culpa lo consumieron, llevándolo a una confrontación explosiva con su madre y finalmente a la ruptura con la fortuna y el control de la familia. Vivía una vida más sencilla ahora, tratando de construir algo por su cuenta, atormentado por el fantasma de la chica que amó y no pudo proteger. Cuando se enteró del regreso de Simeo, su corazón se llenó no de sorpresa, sino de una mezcla de terror y esperanza desesperada. La vio por primera vez en un café. No fue un encuentro planeado, él estaba allí para una reunión, y ella entró, acompañada por dos socios. La sala pareció dejar de respirar. Ella no lo vio. Su atención estaba en su conversación. Su postura era de autoridad. Su risa era controlada y profesional. Él se quedó paralizado, observándola. Esa no era la Simiao que conocía. La suavidad había desaparecido. La vulnerabilidad había sido reemplazada por una fuerza pulida e impenetrable. Era magnífica y completamente inalcanzable. Todo lo que quería hacer era correr hacia ella, caer de rodillas, implorar perdón. Pero ¿qué diría? ¿Perdón por haber sido un cobarde? ¿Perdón porque mi debilidad costó a nuestro hijo y tú? ¡Felicidad! ¿Felicidad? Las palabras eran inútiles, patéticas ante la mujer en la que se había convertido. Él era una reliquia de un pasado que ella claramente había superado y aplastado. El dolor de verla tan bien, tan poderosa y tan completamente indiferente a él fue mayor que el dolor de su ausencia durante todos esos años. Madame Rong, por otro lado, no sentía dolor, se sentía amenazada. La existencia de Simio como una mujer de éxito era una afrenta personal, un fracaso en su plan de destruirla. La matriarca
envejecida pero no menos controladora, comenzó a mover sus piezas. Para ella, la batalla no había terminado, solo había entrado en una nueva fase. Ya no podía usar la jerarquía social para aplastar a Simio, así que tendría que usar tácticas más sucias, más corporativas. La guerra estaba declarada, aunque Simeo aún no supiera que estaba participando. Simiao, de hecho, no pensaba en ellos. Sus días estaban llenos de reuniones, planificación y la logística de su nuevo emprendimiento. La familia Wrong era un recuerdo lejano, una cicatriz que ya no dolía al tacto. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que se sentía segura, pero el destino tenía una forma irónica de derribar muros. El edificio que su empresa estaba negociando para comprar y transformar en su sede principal pertenecía a un holding que descubriría demasiado tarde. Era secretamente controlado por la familia Wrong. El enfrentamiento era inevitable. Le informaron de que los propietarios finales querían una reunión presencial para cerrar el trato. Cuando entró en la sala de reuniones y vio a Madame Wrong sentada a la cabecera de la mesa, con una sonrisa gélida, Simeo sintió el primer escalofrío en años. Por un instante, la chica asustada del pasado amenazó con emerger. Pero fue solo un instante. Respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia la mesa, con la expresión neutra y profesional. Madame Wrong dijo, con voz firme, extendiendo la mano no como una exsierva, sino como una igualan. ¡Qué sorpresa! La matriarca le estrechó la mano, los dedos fríos como siempre, los ojos evaluándola, buscando una grieta en la fachada, pero no encontró ninguna. La dinámica de poder en esa sala era palpable y confusa. Por un lado, la vieja riqueza y el poder establecido. Por el otro, el nuevo dinero y la fuerza de una mujer que no tenía absolutamente nada que perder. Mientras tanto, Wrong Jing se enteró de la reunión. Supo que su madre estaba acorralando a Simeo, tratando de arrastrarla de vuelta al viejo juego, pero en un nuevo tablero. Y por primera vez en su vida, un tipo diferente de fuego se encendió dentro de Ellen. Ya no era la culpa pasiva o la tristeza resignada. Era una rabia protectora. No podía cambiar el pasado. No podía borrar su cobardía. Pero quizás, solo quizás, podría impedir que su madre destruyera su futuro una vez más. Simeo condujo la reunión con una competencia fría que impresionó incluso a los abogados presentes. No mordió los anzuelos de Madame Wrong. ¡No! Reaccionó a las provocaciones veladas. Era todo negocios. Sus argumentos se basaban en hechos y cifras. Su postura inquebrantable. Estaba allí para comprar un edificio. Y la identidad del vendedor era irrelevante. Esa indiferencia era el arma más poderosa que poseía. Y enfurecía a Madame Wrong más que cualquier confrontación directa. Al final de la reunión, no se había cerrado ningún acuerdo. Madame Wrong creaba obstáculos, posponiendo lo inevitable. Simio entendió el juego. No se trataba del edificio, se trataba de control. Al salir de la sala, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Un mensaje de texto con solo unas pocas palabras. Ella no se detendrá. Por favor, déjame ayudar. Pigmadu, con Guillín, el mensaje la hizo detenerse en medio del pasillo. El pasado, que creía haber enterrado, estaba llamando a su puerta, no con amenazas, sino con una petición de redención. Y no sabía qué era peor. Simiao miró la pantalla del móvil, las palabras de Wrong Jing brillando en la oscuridad. ¡Del pasillo! La primera reacción fue un impulso violento de borrar el mensaje, de bloquear el número, de cortar ese último hilo que la conectaba a un pasado que tanto luchó por enterrar. Cada letra de su nombre era un detonante, evocando la imagen del suelo frío del baño, el olor a desinfectante y el dolor lancinante de la pérdida. La rabia, su vieja y fiel compañera, subió a la superficie, susurrando que aquello era una trampa, otro juego de manipulación. Pero la mujer que era ahora ya no. Operaba solo por el impulso del dolor. Forzó la calma. Releyó el mensaje varias veces. Las palabras eran simples, directas. Ella no se detendrán, por favor. Déjame ayudar. No era una petición de perdón. No era una declaración de amor. Era una oferta de alianza. Una propuesta estratégica. Y la empresaria dentro de ella, la mujer que sobrevivió analizando riesgos y oportunidades, no pudo ignorarlo. Su ayuda podría ser útil. ¿Pero a qué costo? Confiar en él era un riesgo que su corazón se negaba a calcular. No respondió. El silencio era su prerrogativa, su armadura. Guardó el teléfono y continuó caminando fuera del edificio. La mente trabajando furiosamente en esa noche no durmió. En lugar de eso, usó sus recursos. Hizo una serie de llamadas discretas a contactos que había cultivado. Personas que sabían cómo encontrar información. Quería saber todo sobre la vida de Wrong Jing desde que se fue, no por interés personal,
se decía a sí misma, sino para evaluar la veracidad de su oferta. Era un análisis de riesgo. La información que recibió a la mañana siguiente la conmocionó más que su mensaje. Rong Jin ya no era el heredero dorado. Había roto los lazos con la fortuna de la familia años atrás, tras un violento enfrentamiento con su madre. Vivía de forma modesta, administrando una pequeña librería y centro cultural. No se había casado con la novia de fachada. Se había, a todos los efectos, exiliado de su propio mundo. Esa información no encajaba con la imagen del cobarde que había guardado en su memoria. Por primera vez en años, el retrato que había pintado de él comenzó a presentar fisuras. Mientras tanto, Rong Jin vivía la agonía del silencio. Cada hora que pasaba sin una respuesta era una confirmación de que había perdido cualquier derecho a entrar en su vida de nuevo. Caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento sobre la librería, el olor a libros viejos no trayendo el consuelo de siempre. Sabía cómo operaba su madre, no jugaría limpio. Usaría resquicios legales, influencia política, calumnias en la prensa. Intentaría desangrar la empresa de Simeo hasta la muerte, por puro despecho. La inacción ya no era una opción. Ver su destrucción por segunda vez por su pasividad sería una condena final para su alma. Han tomó una decisión. Abrió una vieja caja fuerte que no había tocado en años. Dentro había documentos, registros, pruebas de transacciones financieras cuestionables y paraísos fiscales que su padre había usado para construir el imperio familiar. Era el lado sucio de la fortuna de los Rong. Un conocimiento que había guardado como un veneno. Usar eso sería el acto final de traición contra su familia. El incendio de su último puente. Pasó toda la noche organizando los archivos, las manos sucias de polvo y de secretos familiares. Cada documento que copiaba era un pedazo de su antiguo yo que estaba matando. No había vacilación en solo, había una claridad dolorosa. Este era el único camino. No podía devolverle lo que su madre le quitó. No podía borrar el dolor, pero podía darle un arma. Podía finalmente, después de tantos años, ponerse de su lado, de forma inequívoca y sacrificial. A la mañana siguiente, envió otro mensaje, con una dirección, una fecha y una hora. Por si cambias de idea, estaré aquí solo. Y entonces, esperó, no con esperanza, sino con la resignación de un soldado que ha hecho su última jugada y ahora aguarda el resultado de la batalla, sabiendo que ya ha hecho todo lo que podía. Había puesto su destino en manos de Eyan Simeo, en posesión de la información sobre la vida de él, y con la intuición de que la oferta era genuina, decidió ir. Eligió no el lugar que él sugirió, sino un banco en un parque público, a mediodía. Un lugar abierto, neutro, donde ella tendría el control total de la situación. Cuando llegó, él ya estaba allí, sentado, pareciendo más pequeño y más cansado de lo que recordaba. El traje caro había sido reemplazado por ropa sencilla, y había una gravedad en su rostro que la arrogante juventud de antes nunca tuvo. La conversación no comenzó con disculpas. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Simeo se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia segura. Fue él quien rompió el silencio, no con palabras de arrepentimiento, sino con acción. Empujó una carpeta gruesa sobre el banco hacia ella. Aquí, dijo, con voz ronca, es todo lo que necesitas. Las vulnerabilidades de la empresa, los socios secretos, los puntos de presión. Usa esto contra... Eyan Simiao miró la carpeta, luego a él. Esperaba súplicas, lágrimas, un intento de reconquistar su corazón. En cambio, recibió un arsenal. No estaba pidiendo ser perdonado, estaba tratando de armarla. ¿Por qué?, preguntó, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Él finalmente la miró a los ojos, y lo que vio allí fue un dolor tan antiguo y profundo que la sorprendió. Porque es lo único que puedo hacer. No te protegí antes, Simiao. Déjame hacerlo ahora, aunque sea la última vez que hablemos. Cogió la carpeta. El peso de los papeles era físico y simbólico. La abrió y hojeó las primeras páginas. Eran copias de extractos bancarios de cuentas en el extranjero, contratos con cláusulas ocultas. Era dinamita. Aquello no solo garantizaría la venta del edificio, sino que podría destruir la reputación de la empresa Rong si salía a la luz. No le estaba dando un cuchillo, le estaba entregando una bomba nuclear y el poder de decidir si la usaría o no. El gesto la desarmó por completo. Años de rabia y resentimiento cuidadosamente construidos comenzaron a derrumbarse ante ese sacrificio silencioso. Él estaba dispuesto a destruir su propio legado para garantizar la seguridad de ella. Era la acción que ella esperó
que él tomara durante toda su juventud, sucediendo ahora demasiado tarde, pero con una fuerza innegable. Cerró la carpeta, el corazón latiendo desacompasado. Yo necesito pensar. Fue todo lo que pudo decir. Se levantó y se fue sin mirar atrás, dejándolo solo en el banco del parque. Él la vio partir, su figura haciéndose más pequeña a lo lejos, y sintió una extraña paz. Había hecho lo correcto. Finalmente, lo que sea que ella decidiera hacer a partir de ahí, la elección sería suya. Le había transferido el poder, y al hacerlo, se había liberado de una pequeña parte de su abrumadora culpa. Simeo concertó una nueva reunión con Madame Wrong para el día siguiente. Entró en la misma sala de reuniones, pero esta vez la energía era diferente. Estaba tranquila, pero bajo su calma había una corriente de acero. La matriarca comenzó con las mismas tácticas de aplazamiento, los mismos juegos de poder. Simeo la dejó hablar, esperando el momento adecuado. Cuando Madame Wrong hizo una pausa, Simeo se inclinó hacia adelante, colocó la carpeta sobre la mesa, sin abrirla menos, y dijo en voz baja y clara: "Hice lo del holding en las Islas Caimán. Hice lo del acuerdo con la constructora que quebró el año pasado". Mencionó solo un detalle, uno de los muchos que estaban en la carpeta. No fue una amenaza, fue una declaración de conocimiento. El efecto fue inmediato. El color desapareció del rostro de Madame Wrong. La compostura de la matriarca, cultivada durante toda una vida, se resquebrajó visiblemente. Por primera vez, miraba a Simeo, no con desprecio, sino con una chispa de miedo. No sabía cómo Simeo había conseguido esa información, pero sabía que era verdad. El juego había cambiado, de forma concluyente y brutal. El poder había cambiado de manos. 2 horas después, Simeo salió del edificio con el contrato de venta firmado en sus términos. La victoria fue silenciosa, pero absoluta. No necesitó usar la bomba. Solo demostró que la tenía. Al entrar en su coche, el peso de la victoria la golpeó. Había derrotado a la mujer que destruyó su juventud. Pero la sensación no era de euforia, era compleja, mezclada con la imagen del rostro de Rongjing en el parque. La victoria no era solo suya. Esa noche, en su apartamento de hotel, con vistas a la ciudad que una vez la expulsó, Simeo cogió su violín. Hacía años que no lo tocaba por placer, pero esa noche tocó. Una melodía melancólica y vacilante llenó la habitación. Era una canción de luto por lo perdido, pero también una nota de algo nuevo, algo incierto. La muralla de hielo alrededor de su corazón no se había derretido, pero se había formado una pequeña grieta. Cogió el teléfono. La carpeta con los secretos de los Wrong estaba en su mesa, un poder que ahora poseía. Encontró el número de Rongjing. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla. No sabía qué le depararía el futuro. No sabía si el perdón era posible o si el amor podría reconstruirse de las cenizas. Pero sabía que su gesto merecía reconocimiento. Con el corazón aún incierto, escribió una sola palabra y pulsó enviar en gracias. La puerta no estaba abierta, pero por primera vez en años, ya no estaba cerrada con llave. Del otro lado de la ciudad, en la quietud de su librería, Rongjing vio la pantalla de su móvil iluminarse. Una sola palabra: gracias. Soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que contenía, el cuerpo inclinándose hacia adelante, como si un peso invisible finalmente se hubiera levantado de sus hombros. No era perdón, no era amor, no era una invitación, pero era reconocimiento. Era la confirmación de que su sacrificio no había sido en vano, de que, por un breve momento, le había sido útil, para un hombre que se había considerado inútil para ella durante tanto tiempo. Eso lo era todo. No respondió al mensaje. Sabía, instintivamente, que el siguiente paso, si es que había uno, tendría que ser de ella. Presionarla ahora sería borrar el pequeño avance que había logrado. Le había dado el poder en la negociación, y ahora el poder de decidir el futuro de su relación también le pertenecía enteramente a ella. Simplemente se sentó en la penumbra de su tienda, entre las historias de otras personas encuadernadas en libros, y sintió una paz melancólica que no había sentido en años. Había hecho lo correcto, y eso, por sí solo, tendría que bastar. Simeo, por su parte, se sorprendió de su propia acción. Enviar el mensaje fue un impulso que no entendió completamente. En los días que siguieron a su victoria comercial, se encontró en un estado de suspensión. El objetivo que la había guiado, demostrar su valía, superar a sus opresores, se había logrado. Y ahora, en el silencio que siguió a la batalla, se sentía a la deriva. La ira que había sido su combustible durante tanto tiempo se había disipado.
dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Se encontró vagando por la ciudad, no como la empresaria poderosa, sino como un fantasma revisitando sus propios pasos. Fue al frente del pequeño edificio donde una vez soñó con estudiar música, un sueño que parecía pertenecer a otra vida. Se sentó en un parque al que solía ir para huir de la atmósfera sofocante de la mansión. Intentaba encontrar la conexión entre la chica frágil que fue y la mujer de acero en la que se había convertido. Y se dio cuenta de que ambas todavía vivían dentro de ella. La imagen de Rongjin en el parque, entregándole la carpeta, volvía a su mente repetidamente. No era la imagen del joven heredero de Evi, sino de un hombre que había aceptado las consecuencias de sus elecciones. La información que obtuvo sobre su vida en los últimos años lo confirmaba. Había elegido la penitencia en lugar del privilegio, y esa elección complicaba el odio simple y directo que había albergado por él durante tanto tiempo. Odiar a un monstruo es fácil. ¿Qué se hace cuando se descubre que el monstruo también ha sufrido? La victoria sobre Madame Wrong parecía vacía sin entender el papel de Rongjin en ella. Había ganado la guerra, pero el mapa del campo de batalla se lo había proporcionado el hijo del enemigo. Esa interdependencia la perturbaba. Quería que su victoria fuera solo suya, una prueba de su propia fuerza. Pero la verdad era más compleja. Su fuerza la llevó hasta la puerta, pero la llave fue el arrepentimiento de él. Después de una semana de silencio e introspección, tomó otra decisión. Esta vez no fue un impulso, fue una elección calculada, nacida de la necesidad de cerrar el capítulo de una vez por todas. Lo contactó de nuevo, proponiendo un encuentro, no en un lugar público, no en su oficina. Le dio la dirección del edificio que acababa de comprar, el símbolo de su triunfo y de su nuevo comienzo. Él aceptó sin dudarlo. Al entrar en el vasto espacio vacío del edificio, el sonido de sus pasos resonando en el hormigón, vio a Simio de pie cerca de una enorme ventana que inundaba el lugar de luz. No iba vestida como una ejecutiva, sino con ropa sencilla, casi como la chica que había conocido. La visión lo golpeó con la fuerza de una ola, una mezcla de nostalgia y dolor. No hubo saludos. Permanecieron en silencio durante un largo rato, el polvo bañado por el sol danzando en el aire entre ellos. Fue ella quien habló primero, la voz firme pero desprovista de la frialdad de... Antes necesitaba decir esto. Mirándote a los ojos, comenzó. Aquel día, en casa de tu madre, no solo estaba enferma, estaba embarazada y perdí a nuestro hijo. Decir las palabras en voz alta, a él, fue como quitarse una esquirla de cristal del corazón. Las lágrimas que Rongjin no se había permitido llorar durante años, finalmente llegaron. Rodaron por su rostro sin que él hiciera ningún sonido, un testimonio silencioso de un dolor que había cargado solo. No intentó acercarse, no ofreció disculpas vacías, solo asintió, la garganta demasiado apretada para hablar. Cuando finalmente pudo, su voz era un susurro roto. Lo sé, lo descubrí después. Y vivir sabiendo que mi debilidad costó la vida de mi hijo An es mi sentencia. No hay perdón para eso, Simiao. Nunca lo he pedido y nunca lo pediré. Su aceptación total, su negativa a disculparse por algo imperdonable, fue la única respuesta que podría haber llegado a Simio. Cualquier intento de justificar o minimizar su fallo habría reconstruido los muros entre ellos al instante, pero su honestidad brutal la desarmó. Allí, en ese espacio vacío, no eran la empresaria y el exheredero. Eran solo un hombre y una mujer, compartiendo el luto por una vida que nunca existió. Hablaron durante horas. Por primera vez, dijeron la verdad sin filtros. Ella le contó los años difíciles en el extranjero, el hambre, el frío, la soledad. Él le contó el vacío de su vida tras su partida, la culpa que lo corroía y la decisión de abandonar todo lo que una vez había conocido. No era una competencia de sufrimiento, sino un mapeo de sus cicatrices, una forma de entender en qué personas el dolor los había convertido. Al final de la conversación, algo había cambiado. El odio de Simio se había disuelto, reemplazado por una comprensión melancólica. La culpa de Rongjin, aunque todavía presente, ahora era compartida, aligerada un poco por el acto de confesar. No estaban curados, pero por primera vez estaban en el mismo punto del viaje. Los meses siguientes comenzaron a construir algo nuevo, con la lentitud y el cuidado de quien maneja explosivos. No era un noviazgo. Eran encuentros vacilantes. Un café a un paseo por el parque, una visita silenciosa a su librería. Él nunca la presionó, nunca pidió más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Estaba aprendiendo a ser el hombre que ella necesitaba, no el que él creía que ella quería. La ayudó con la reforma del edificio, no como inversor,
sino con sus propias manos, cargando cajas, pintando paredes junto a los obreros. Era su forma de penitencia, de contribuir con algo tangible a su futuro, y ella se lo permitió, entendiendo que él necesitaba ese acto de servicio tanto como ella necesitaba su espacio. Estaban aprendiendo un nuevo lenguaje, uno que se hablaba con acciones, no con promesas. Había un último fantasma que Simeo necesitaba exorcizar en su madre. Con la ayuda de Rongjin, que hizo los arreglos discretamente, la trajo a la ciudad. El reencuentro estuvo cargado de lágrimas y de palabras no dichas durante años. Simeo le compró un pequeño y cómodo apartamento, no muy lejos de su nueva escuela. Por primera vez, ella cuidaba de su madre, invirtiendo los roles que las habían definido durante tanto tiempo. Ver a Simeo cuidar de su madre con una fuerza y una amabilidad que tanto admiraba, solidificó la certeza en el corazón de Rongjin. La amaba, no el recuerdo de la chica que fue, sino la mujer entera que era, con todas sus cicatrices y toda su fuerza. Pero guardó ese amor para sí mismo, entendiendo que el amor, para ella, todavía podía ser sinónimo de dolor en esperaría, aunque le llevara el resto de su vida. Llegó el día de la inauguración de Phoenix Music International. El edificio, antes un cascarón vacío, ahora estaba vivo. El sonido de escalas de piano, de cuerdas de violín afinándose y de risas de niños resonaba por los pasillos. Era la sinfonía de la resurrección de Simiao. Estaba en el vestíbulo principal, saludando a padres y alumnos, el rostro iluminado por un orgullo sereno. Rongjin estaba allí, en un rincón, cerca de la librería que había montado en uno de los locales comerciales de la planta baja. Una sugerencia de ella. No estaba en el centro de atención, no estaba a su lado como un consorte. Era un pilar de apoyo silencioso, observándola brillar. No necesitaba nada más. Verla feliz, verla triunfante. Era la redención que nunca supo que estaba buscando. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la multitud. Ella le sé. ¡Pum! ¡Pum! Dedicó una pequeña sonrisa, no una sonrisa apasionada, no una sonrisa prometedora, solo una sonrisa genuina, de reconocimiento y quizás de afecto. En esa sonrisa, él vio la posibilidad de un futuro, algo que no se atrevía a soñar. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se fueron, Simeo encontró a Rongjin en la terraza del edificio, mirando las luces de la ciudad. El aire de la noche era fresco. Se quedaron uno al lado del otro en silencio, una compañía cómoda que habían construido, ladrillo a ladrillo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó suavemente, la pregunta flotando en el aire. Él la miró, los ojos reflejando las luces de la ciudad. Me arrepiento de no haber sido el hombre que merecías cuando más me necesitaste, pero no me arrepiento del hombre en que el dolor me obligó a convertirme. Simiao asintió, absorbiendo las palabras. Ella tampoco se arrepentía. El dolor la forjó. La pérdida la definió, pero no la destruyó. Se volvió hacia él, y por primera vez no vio al fantasma del pasado, ni el símbolo de su dolor. Vio solo a Rongjin, un hombre que había cruzado el infierno para encontrarla al otro lado. Yo tampoco, dijo ella. Me convirtió en quien soy. La confianza, una vez totalmente destruida, no había sido restaurada mágicamente. El perdón no había sido concedido formalmente. Pero allí, en lo alto del edificio que simbolizaba su independencia, habían encontrado algo más real, una aceptación mutua de los fallos del pasado y un respeto profundo por las personas en las que se habían convertido a causa de ellos. Extendió la mano, no hacia él, sino hacia el horizonte. Miran, un nuevo día está casi comenzando. Él miró al horizonte, luego a ella, y entendió en el futuro no estaba escrito. El amor no era una garantía, pero la posibilidad estaba allí, brillando débilmente como las primeras estrellas del amanecer. Él extendió su mano y con vacilación tocó la de ella. Los dedos se entrelazaron. No fue un gesto de pasión, sino de compañerismo. Un reconocimiento silencioso de que quizás, solo quizás, dos almas rotas podrían encontrar una manera de estar enteras, juntas. Nadie más en el mundo entendería cómo era posible, cómo el amor podía sobrevivir a tanta crueldad, a una pérdida tan devastadora. Pero para ellos no se trataba de sobrevivir, se trataba de evolucionar. Su historia no era una tragedia de amor, sino una saga de resiliencia. Simeo apretó la mano de él, sintiendo el calor en medio del frío de la noche. No sabía lo que traería el mañana. No sabía si el amor romántico florecería de nuevo, pero sabía que ya no estaba sola en su fortaleza. El desenlace de su historia no fue un beso cinematográfico
ni una declaración dramática. Fue el silencio compartido de dos personas que habían visto lo peor la una de la otra y de sí mismas, y que, a pesar de todo, eligieron quedarse. Permanecieron allí, de la mano, mientras la ciudad centelleaba debajo de ellos, un universo de historias y posibilidades. El dolor del pasado era una cicatriz, no una herida abierta. Y por primera vez, Semeo sintió que la cicatriz no la hacía más débil, sino que contaba la historia de lo fuerte que se había vuelto. La pregunta de si era posible reconstruir un futuro juntos ya no necesitaba una respuesta verbal. La respuesta estaba en el gesto simple de sus manos unidas, en la aceptación silenciosa en sus ojos. El camino por delante sería largo y no necesariamente fácil. Habría días de duda, recuerdos que acecharían, pero, a diferencia de antes, no lo enfrentarían solos o uno contra el otro, lo enfrentarían lado a lado. Rongjin miró el perfil de ella, iluminado por la luz de la luna. La violinista, la empresaria, la superviviente. No la merecía, lo sabía, pero pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de la oportunidad que ella le estaba dando. Simiao ya no necesitaba un salvador. Se había salvado a sí misma. Lo que veía en Rongjin ahora no era un príncipe o un protector, sino un compañero. Alguien que entendía la profundidad de sus heridas porque llevaba las suyas propias. Y en aquel momento, la historia de ambos finalmente encontró su verdadero comienzo. No en la pasión juvenil ni en la tragedia devastadora, sino en la calma y la fortaleza de dos personas que lo habían perdido todo. Y en el proceso, encontraron lo único que importaba, en el coraje de intentarlo de nuevo.